Bien, buenas noches a todos y a todas. Qué bonito poder revernos, ¿no? Mirarnos también después de la lluvia, bendecidos por el Dios. Ya ayer nos dejamos con esta conciencia mayor que necesitamos como catequistas, como agentes pastorales, como pastores, necesitamos de formación. Hoy queremos seguir con la tercera temática, que es propio sobre la identidad y la formación de los catequistas. Tenía siempre preparado también una oración, si no se hacía, pero la tenemos. Primero los catequistas y después los catecismos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Esto es una frase de un documento italiano sobre la catequesis, que dice, primero las catequistas y después los catecismos. ¿Qué quiere decir según ustedes? ¿Qué? Primero prepararnos y después poder preparar a los demás. ¿Qué más? Primero el ejemplo y después el programa. ¿Qué más? Primero, los catequistas significa que tiene prioridad el catequista y después el catecismo. El catecismo significa todo el programa, ¿no?, que uno cumple. Hay que formar. Si no hay un buen catequista que sabe transmitir, comunicar, contagiar de la fe a los demás, los catecismos se quedan en la biblioteca. El contenido no pasa. Varias veces hemos dicho esto, ¿no?, en estas noches, ¿no?, de formación. Pero dice, y todavía antes las comunidades eclesiales. Lo decíamos también ayer. Cuánto es importante que la comunidad misma acompañe en el proceso de catequesis. Y cuánto es importante que los niños, los jóvenes, hagan experiencia de la comunidad cristiana. Por eso es importante, ¿no?, hacer la catequesis no en las escuelas, para que los niños no puedan siempre no pensar que es clase, es hora de clase. Hacerlo en la comunidad, hacerlo en la iglesia, para que uno se acostumbre con esta pertenencia a una parroquia, a una comunidad. Y cuánto es importante que la comunidad misma dé testimonio, que conozca a sus hijos, a los muchachos, a los jóvenes. Ser catequista, nos dice Papa Francisco, es una vocación. Vamos a ver qué quiere decir. Los catequistas tienen una misión insustituible en la transmisión y profundización de la fe. El ministerio laical del catequista es una vocación, es una misión. Ser catequista significa que uno es catequista, no que trabaja de catequista. Es todo un modo de ser. Y hacen falta buenos catequistas que sean a la vez acompañantes y pedagogos. Hacen falta personas creativas que anuncien el Evangelio, pero que lo anuncien, no digo con sordina, pero no con bocina, sino con su vida,
con mansedumbre, con un lenguaje nuevo y abriendo caminos nuevos. Y en tantas diócesis, en tantos continentes, la evangelización fundamentalmente está en manos de un catequista. Demos las gracias a los catequistas, a las catequistas, por el entusiasmo interior con que viven esta misión al servicio de la Iglesia. Recemos juntos por los catequistas, llamados a proclamar la palabra de Dios, para que sean testigos de ella con valentía, con creatividad, con la fuerza del Espíritu Santo, con alegría y con mucha paz. Qué lindo es nuestro Papa, ¿no? Yo creo que sí, hay que agradecer mucho a los catequistas. Y nosotros sabemos, vivimos acá, sobre todo en el continente americano, latinoamericano, que mucho del trabajo de la evangelización está en las manos de los catequistas. Yo les confieso que no vi así muchos catequistas y muchos laicos comprometidos como en este continente. Esto sí es una cosa buena y que hay que agradecer al Señor por todo el trabajo que ustedes hacen, pero hay que formarse. No es suficiente la buena voluntad o la buena intención. Hay que formarse porque ser catequista es una vocación. Uno tiene que tener dentro, sentir dentro este llamado del Señor a ser catequista, a entregarse en el anuncio, ¿no?, de Jesucristo, en ayudar a los demás a encontrarlo. Hemos visto a encontrarlo en su amor, en su misericordia, en su bondad, en su ternura. Ser catequista, dice el Papa, no trabajar como catequistas. Por eso decía estos días, la catequesis no es una hora de clase, no es enseñanza solo. Uno tiene que testimoniar la alegría, ¿no?, del Evangelio, la alegría de la fe con su vida, con su manera de ser. Por eso nos quedamos con esto de este video: ser catequistas, no trabajar como catequistas. El Papa después lo recuerda otra vez en este video. Lo vamos a escuchar. Es en italiano, creo, el video, pero tiene los subtítulos. Ricordo con piacere il primo incontro che ebbi con voi nell'anno della fede, nel 2013, e come vi chiesi di essere catechisti, non lavorare da catechisti. Questo non serve. Io lavoro da catechista perché mi piace insegnare, ma se tu non sei catechista non serve. Non sarai fecondo, non sarai feconda. Catechista è una vocazione. Essere catechista, questa è la vocazione. Non lavorare da catechista. Badate bene, non ho detto fare i catechisti, ma esserlo, perché coinvolge la vita. Si guida all'incontro con Gesù con le parole e con la vita, con la testimonianza. Entonces, ser catequista es una vocación. Y el Papa Francisco, por su voluntad, escribió también este documento en 2021, Antiquum Ministerium, hablando del ministerio laical del catequista. ¿Qué significa esto? Que es un ministerio laical. Esto que está a la base parte de la condición de ser bautizados. Todos por el bautismo somos profetas,
sacerdotes y rey. Y el ministerio laical del catequista se basa en la condición de ser bautizados y del sacerdocio real recibido en el sacramento del bautismo, que es diferente del ministerio ordenado recibido en el sacramento del orden. Por eso el ministerio del catequista tiene la característica de ser estable. Hay que ser realistas, ¿no? No todos los que se entregan como catequistas pueden tener también el ministerio, porque hay que ver, ¿no?, qué significa el ministerio. Hay mucha gente de buena voluntad, ¿no?, que hace catequistas, que ayuda, da una mano en la catequesis, pero que no tiene el ministerio. Todavía creo que la Iglesia boliviana está pensando cómo instituir, ¿no?, este ministerio de ser catequista. A veces me tocó también a mí a dar el envío de los catequistas. Parece más que una ordenación sacerdotal. No hay que exagerar. No hay que exagerar. No, es mejor, ¿no?, entregarse, hacer este camino de preparación, y cuando se llega a recibir el ministerio laical del catequista, ¿no?, después vivirlo de esta manera, similar a los ministerios de lectorado y acolitato. Esto significa que los laicos y laicas con las características adecuadas de edad y formación pueden ser admitidos para ejercerlo de forma continua y duradera. No es que uno dice, yo 2 años quiero ser catequista, después ya no. Y pasa esto en nuestras comunidades, ¿no? Que uno hace 1 o 2 años y después se cansa y se va. Esto no significa que tiene la vocación como catequista. Ayuda, colabora, está bien. Y necesitamos la ayuda. Pero el verdadero catequista instituido es uno que hace una formación y tiene una permanencia, ¿no? Es un ejercicio de forma continua y duradera. Los catequistas, por eso, por vocación, son corresponsables, no solo colaboradores, sino corresponsables. Hacen, ¿no?, la diferencia entre, ¿no?, corresponsables y colaboradores en la iglesia local para el anuncio y la transmisión de la fe. Y en su tarea necesitan profundizar, miren otra vez, en su relación con Jesucristo, para conducir a otros a ese amor del Padre y la vida en el Espíritu. ¿Quién es entonces el catequista? Vamos a hablar no solo de la vocación del catequista que siente la vocación, sino de todos los que de una manera y otra, ¿no?, participan en este servicio de ser catequista. Siempre lo dice Papa Francisco. Es el que custodia y alimenta la memoria de Dios. La custodia en sí mismo la vive dentro el amor, la misericordia, la ternura, y sabe despertarla en los demás. El catequista es precisamente un cristiano que pone esta memoria de Dios al servicio del anuncio, pero no para exhibirse. Hay también esta tentación en los catequistas, para hacer ver que es alguien, ¿no?, en la iglesia. Yo soy catequista, y si soy catequista del primer anillo, mejor todavía. No es para exhibirse, no para hablar de sí mismo, no para hablar de sí mismo, sino para hablar de Dios, de su amor, de su fidelidad. Por eso, fundamentalmente, el catequista es un testigo de la fe, de una fe viva y vivida en primera persona. Por eso es importante que el catequista primero haga experiencia del encuentro vivo con Cristo.
que tenga una familiaridad con Jesús. ¿Dónde? En los sacramentos, en la celebración de los sacramentos, sobre todo la reconciliación y la Eucaristía. Yo no puedo dar lo que no tengo. Y yo me estoy preguntando, ¿cómo puedo yo ayudar a alguien a prepararse, a confesarse, a la primera confesión o a la primera comunión, si yo como catequista no me confieso? Y pasa esto, ¿Qué preparación a los sacramentos doy yo como catequista si yo no vivo el encuentro con la misericordia de Dios? Y después de la primera confesión, claro que después los niños ya no regresan para la segunda. Si yo, por ejemplo, no comulgo como catequista, y me pasó esto, celebré varias veces con los niños, con los jóvenes de la confirmación, los niños de la primera comunión, acompañados de los catequistas. Pocos catequistas que comulgaron. Entonces, ¿qué hacemos pasar? ¿A los niños o a los jóvenes? ¿Cómo vivimos la catequesis? Solo como enseñanza, y que a mí me suena feo escuchar los jóvenes que dice al catequista profe. No es un profe, el catequista no es un profe. A veces me lo dicen también a mí, profe, por defecto. Pero no, el catequista es un testigo de la fe, es un compañero de viaje, es uno que da testimonio sobre todo. Decía el Papa, si uno no es catequista, ¿qué significa esto? Ser testigo de la fe, mejor que no lo haga, porque arruinamos los muchachos. Y no pasa, no el amor, la misericordia, no somos canales del amor, de la ternura, de la misericordia de Dios. Vivir momentos de oración personal y comunitaria, estar en la misa, participar en la Eucaristía, no solo mirar a los hijos, a los niños y a los jóvenes, sino participar cuerpo y alma y corazón. Una vez me pasó esto, que salimos con los catequistas y los catequizandos. Ellos no tenían misa, era un domingo, entonces el párroco dice, yo le voy a celebrar la misa. Yo solo participaba, ¿no? Y no participé en la Eucaristía porque ya tenía otras. Y empecé a caminar un poquito, aproveché para mirar la naturaleza y mire que encuentro los catequistas que no estaban en la misa. Domingo, el día del Señor. Los niños están por obligación, pero ¿qué testimonio doy yo como catequista? Yo me avergoncé y decía así como que no quiero ver, porque me daba vergüenza y pena. Hay que tomar en serio nuestra vocación tan bonita, poder ayudar a los demás a encontrarse con el amor y la misericordia de Dios. Con Cristo, hacer experiencia viva. Pero si yo no lo hago, es difícil que pueda ayudar a los demás a hacerlo. Esto vale no solo para los catequistas, vale también, está el Espíritu Santo que está, y la señora pobrecita, no se preocupe, que no pase en la misa, pero vale también para los sacerdotes. Les decía ayer que es posible que uno haga muy bien el sacerdote, pero sin encontrar nunca a Cristo en su vida. Y esto después se nota.
¿no? En la manera de vivir, de entregarse, de ser disponibles, por ejemplo, por la confesión. Sí, yo puedo hacer todas las prédicas sobre la confesión y cuánto es bonito y saber experimentar el amor y la misericordia de Dios en el sacramento. Pero si yo no me pongo a confesar, o cuando la gente pide, digo que hay día, que venga en este día, no. Hay que ser disponibles. Así también un catequista tiene que ser disponible para encontrar al otro, para acompañar, para dar testimonio del amor y de la misericordia que tiene en su corazón y que ha transformado su vida. Si no, le voy a decir con mucha sinceridad, mejor que no lo haga, porque están arruinando los muchachos. Uno que estudia la Sagrada Escritura, que por lo menos, ¿no?, lee las lecturas de todos los días del domingo, se deja interpelar por la palabra de Dios, deja que esta palabra sea guía, que sea un buen cristiano. Por eso yo me molesto mucho cuando la gente, ya lo decía, atrasa la misa y se pierde propio el encuentro con Cristo resucitado en la palabra. ¿Saben qué significa el ambón en las iglesias? Los de María Asunta tienen que saber por lo menos, que lo dije varias veces. El ambón en la iglesia, ¿qué significa? Más. Sí, el pan de la verdad. ¿Qué significa el ambón como construcción litúrgica, como lugar litúrgico? Esto es el lugar. ¿Qué significa? Significa la tumba vacía de Cristo. El ambón, litúrgicamente, en nuestras iglesias, significa la tumba vacía de Cristo. Porque ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Si no está en la tumba. Está en la palabra, vivo, resucitado. Por eso, por ejemplo, por lo menos durante la Pascua, el ambón tiene que ser lleno de flores. Porque allá está Cristo presente en la palabra, Cristo resucitado vivo, que quiere hablar al corazón de cada uno. Por eso el sacerdote, lastimosamente hoy ya no lo hacemos, pero hace dos gestos muy bonitos. Después de leer, de proclamar el Evangelio, ¿qué hace el sacerdote? Levanta el libro. ¿Qué significa que levanta el libro? El evangeliario. ¿A quién levanta? A Cristo mismo presente en su palabra. Levantarse es el mismo verbo de la resurrección. Cristo resucitado que habla al corazón de cada uno. ¿Y después qué hace el sacerdote? Después de levantar el libro. ¿Ustedes creen que el sacerdote es loco para besar un papel? ¿A quién besa? A Cristo. Para decir esta llamada a la unión íntima con Cristo resucitado, que nos habla en su palabra. Bien, como catequistas, como agentes pastorales, como pastores, tenemos que tener una familiaridad con la palabra de Dios, amarla, por amar a Cristo. En la palabra lo encontramos, en la palabra lo consultamos cuando necesitamos su ayuda. Y la palabra nos guía también en nuestro ministerio. Y en la tradición de la iglesia, conociendo sobre todo esta tradición de santidad, de ejemplos de vida, conociendo también, ¿no?, todo lo que la iglesia ha vivido en su camino. Dice Papa Francisco, el corazón del catequista vive siempre de este movimiento de sístole y diástole. ¿Qué es este movimiento? Es el movimiento del corazón. Sístole, diástole. Unión con Jesús, encuentro con el otro. Son las dos cosas.
Yo me uno a Jesús y salgo al encuentro con los demás. Si falta uno de estos movimientos, el corazón no late más, no puede vivir. Pregunta, porque estamos en un momento de formación y tenemos que preguntarnos, ¿cómo está mi corazón? Mi corazón de catequista, de pastor, de agente pastoral, ¿cómo bate? ¿Cómo está viviendo de este movimiento, unión con Cristo, dar tiempo para estar con Jesús y después encontrar a los demás? Me gusta mucho esta foto, ¿no? Porque dice un poquito el trabajo que un catequista tiene que hacer, ¿no? Construir su vida con Cristo y ayudar también a los demás a construir la vida con Cristo. Vamos a ver un poquito de la formación entonces del catequista. Y tenemos estas 3 áreas, sobre todo. Primero, ser catequista. Y ser en relación. Vamos a ver qué significa. Después, el saber, lo que tiene que saber el catequista. Conocimiento. Y después, saber hacer la pedagogía. Fisionomía humana y cristiana, el ser catequista. El catequista tiene que tener una relativa madurez humana de base, que es presupuesto por el crecimiento de la fe. Y sobre todo tiene que ser uno que sabe entrar en relación con el otro. Si uno, por ejemplo, por naturaleza, es uno más tímido, que está más solo, ya en su DNA dice que no tiene la vocación de ser catequista. Porque el catequista, como el sacerdote, como los educadores, tienen que saber relacionarse con los demás. Por eso tiene que ser humanamente maduro. Una niña de 15 años no puede ser catequista. Por cuanto buena y linda puede ser interiormente, pero no tiene la madurez humana de base para poder ser catequista. Una relativa madurez humana de base, sobre todo como relación, como saber relacionarse con los demás. Y después una relevante espiritualidad e identidad cristiana y eclesial. Ya hemos visto que sea un testigo de fe. Que su testimonio, que el testimonio de su vida lo haga creíble. No necesitamos solo de maestros, gente que sabe muchas cosas y lo saben también transmitir. Necesitamos de testimonios. Ser hombre y mujer de su tiempo. Ya hemos visto, ¿no? Estos días, cuánto es importante conocer la gente de su tiempo. Los niños, los que están viviendo, la situación familiar de hoy, la sociedad, la cultura. Que sea totalmente identificado con su gente, abierto a los problemas reales y con sensibilidad cultural, social y política. El ser, el saber. Claro que uno tiene que saber también cosas y cómo manejar este contenido. Lo importante, no olvidemos, que es ser catequistas. Pero hay también que conocer bien lo que estamos comunicando, transmitiendo a los demás. Lo decía, nosotros no transmitimos nuestra opinión. Esta la tenemos para nosotros cuando vamos a dormir y hablamos con nuestro marido, con nuestros amigos, después a decir nuestra opinión. Pero cuando estamos en la catequesis, hay que ser instrumentos de la Iglesia, mensajeros de Dios y de la Iglesia. Conocimiento en el ámbito teológico.
Hay que conocer, yo creo que lo hacen, ¿no? En los varios niveles de catequesis, ¿verdad, Marina? ¿No? Conocimientos bíblicos, litúrgicos, sacramentales, ¿no? Sobre los sacramentos. Extraño a veces escuchar, ¿no? Por ejemplo, una catequista, un catequista que dice, ¿y cuándo es la misa del Viernes Santo? Digo, ¿qué? ¿Cuándo es la misa del Viernes Santo? No hay misa. Uno tiene que conocer un poquito todo el año litúrgico, qué significa, ¿no? Porque también el año litúrgico es pedagógico para la catequesis, acompaña la catequesis. La problemática pastoral de hoy y el proyecto pastoral de la Iglesia, ¿a qué pertenece? Yo sé que ustedes acá en Santa Cruz tienen un plan pastoral, ¿no? ¿Lo saben? ¿Cuántos puntos tiene? No me digan ahorita. Pero hay que caminar con la Iglesia y hay que conocer el camino que la Iglesia hace en este camino sinodal que queremos hacer todos juntos. Después, la naturaleza y la dimensión del acto catequístico. ¿Qué significa catequesis? Así como hemos visto en la primera temática, ¿no? Que hemos visto el primer día. La condición y exigencias de las personas o sujetos con los cuales tendrá que trabajar y el contexto sociocultural en que se desarrolla su labor. No, son todos conocimientos que por lo menos a nivel básico uno tiene, ¿no?, que tener. Después, competencia operativa. Hoy quiero terminar en 1 hora. Por favor, si me van a decir cuándo es las 8:30. ¿Qué hora es ahorita? 8:05. Ya estamos casi terminando. Saber hacer. Hay que tener también habilidades para poder comunicar, ¿no?, lo que uno aprende, comunicar el contenido, comunicar la fe, comunicar el amor. Por eso, en el ámbito de la educación, de la pedagogía, uno tiene que tener tacto y sensibilidad hacia las personas, que le guste trabajar con las personas. Si a un catequista no le gusta estar con las personas y solo viene, vamos a abrirle el catecismo a la página no sé qué. Capacidad de comprensión, de acogida, habilidad para promover procesos de aprendizaje, arte para orientar hacia la madurez humana y cristiana, comunicar el amor. Por eso, en el ámbito de la educación, de la pedagogía, uno tiene que tener tacto y sensibilidad hacia las personas, que le guste trabajar con las personas. Si a un catequista no le gusta estar con las personas y solo viene, vamos a abrirle el catecismo a la página no sé qué. Capacidad de comprensión, de acogida, habilidad para promover procesos de aprendizaje, arte para orientar hacia la madurez humana y cristiana. En el ámbito de la comunicación, que tenga familiaridad con las técnicas y los lenguajes de la comunicación, con especial atención a la comunicación de las experiencias de la fe. Y en el ámbito de la animación, no conocer las reglas de la animación de un grupo. Lo que es más importante, poseer una verdadera personalidad relacional, ser capaz de crear relaciones profundas, fomentar el clima estimulante y el protagonismo del grupo, haciendo que todos se sientan a gusto y valorizados. Y en el ámbito de la programación, conocer un poquito las reglas de una correcta programación catequística, hemos visto ayer. Ser capaz de llevarla a cabo, conocer e interpretar la situación de partida de los participantes, elaborar un proyecto concreto de acción, realizarlo, evaluarlo,
¿no?, en vista de su perfeccionamiento y su ulterior realización. Y el catequista, testigo de la fe, compañero de viaje. Como le decía, no es importante el contenido que estamos haciendo, sino provocar nuestra reflexión. Y que esta reflexión también cambie, mejore un poquito nuestras vidas. Me gusta esta imagen de catequista, el educador, el pastor como compañero de viaje, a partir del icono bíblico de los discípulos de Emaús, ¿no? Y tenemos a Jesús, que es el ejemplo perfecto de catequista, de pastor, de educador. ¿Qué hace Jesús con los discípulos de Emaús? ¿No? Ellos que estaban hablando, ¿no?, de lo que pasaba, lo que ha sucedido, de una manera muy triste, sin entender las cosas. ¿Qué hace Jesús? Se acerca y camina con ellos. ¿Qué hace el catequista con sus muchachos, muchachas, niños, adolescentes? Se acerca a ellos con mucho respeto y camina con ellos. Comparte el camino de la fe, el camino de la vida. Después, ¿qué hace Jesús? ¿De qué están hablando? Suscita el contarse y escucha. Quiere profundizar, entrar dentro del corazón y sacar afuera todo. Y después los provoca. A veces también ser un poquito duro, porque le dice que duros de corazón en entender la palabra. No, alarga los horizontes provocando. Porque si uno quiere caminar, si yo quiero caminar, yo un pie lo tengo en la tierra, sólido. Necesito de seguridad, de cosas seguras. Pero también necesito arriesgarme, porque con el otro pie me voy a arriesgar. Esto es la educación. Necesitamos de cosas seguras, pero también de la capacidad de arriesgarnos. Entonces, provocar, hacerlo caminar, es la provocación, ¿no?, que nos ayuda a dar el paso sucesivo. Realiza un momento fuerte de comunión que ellos no pueden olvidar, que es la fracción del pan, pero después desaparece, se hace invisible. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ser responsables del encuentro. Entonces, hace crecer la responsabilidad de los demás. Aplicado a la catequesis, ¿no? Se acerca y camina con él. ¿Qué significa? El catequista que tiene un buen conocimiento, sin prejuicios, de la realidad del joven, del niño, que sabe entrar en relación con él, lo sabe acompañar, conoce su mundo, la riqueza, las problemáticas de la edad, conoce su historia con sus heridas, satisfacciones personales. Suscita el contarse, ayuda a abrirse, ¿no? Escucha con paciencia, percibiendo la sensibilidad de cada uno, dando valor a la experiencia personal, respetando el misterio de las personas. Y esta experiencia personal es el lugar básico para anunciar el Evangelio. Si queremos que el Evangelio entre, penetre, envuelve la vida del joven, hay que partir de este lugar sagrado que es su experiencia, su vida. Porque el principio de la encarnación es esto. Cristo, que quiere encarnarse en una realidad concreta, en una historia concreta. Quiere hablar al corazón de este niño, no en general, sino de esta persona concreta. No da respuesta, sino suscita preguntas. Repito otra vez, creo que todas las noches he repetido. A veces nuestra catequesis, nuestras homilías, es dar respuestas a preguntas que nadie se hace. Había una historia, ¿no?, de un
se arruinó un avión y uno cayó con la paracaídas, ¿cómo se llama? No, en un árbol. Entonces pregunta, ¿dónde estoy? ¿Hay alguien por acá? ¿Dónde estoy? Y alguien de abajo le dice, estás en un árbol, en un árbol, en un árbol. Ese de arriba le dice, ¿por caso eres un sacerdote? Dije, sí, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué me dices cosas que no me sirven? Así es nuestra catequesis a veces. Llenamos con tantas cosas que hoy no sirve a nadie. ¿Por cuántos reales y concretas son? No digo, el sacerdote no dijo mentiras. Estaba en un árbol, pero ¿a qué le sirve? ¿A qué sirve tantas nuestras prédicas, tantas nuestras catequesis, si no llega al corazón del otro? Si no le dice una realidad que le cambie la vida. Que no vivamos, ¿no?, en los árboles. Los ayuda a alargar los horizontes, no los ayuda a partir de la propia vivencia, no, a alargar, interpretando, ampliando las experiencias de la vida. Sabiendo iluminar, dejarse iluminar y guiar por la palabra de Dios. Y tiene también la valentía de hacer propuestas fuertes. No tenga miedo y no tengamos miedo de hacer propuestas fuertes. No hay que bajar la guardia, sino hay que levantarla, porque los jóvenes de hoy son inteligentes. Es que nosotros no lo creemos. Pero siempre hay que levantar, ¿no?, los objetivos, los horizontes, alargarlos. Realiza con ellos un momento de comunión fuerte, despertando la memoria, ¿no?, esta mirada contemplativa de la vida. No es una palabrota, es una cosa tan sencilla. Con mirada contemplativa significa mirar la vida, la historia, lo que pasa con los ojos de Dios, que son ojos de amor, ojos de misericordia, ojos de bondad. Tener una mirada positiva en los demás, estimulando el interés, favorecer, facilitar el espíritu de colaboración, de compartir las diversas experiencias positivas, valorizar las experiencias personales y comunitarias. Y abre nuevos caminos, ayuda a tomar la responsabilidad. Prácticamente, para resumir, el catequista es un testigo de fe, es un amigo que acompaña, es también un maestro, un educador y un constructor de comunión. Es que me falta todavía, ya son las 8:30. Entonces, el catequista siempre tiene que trabajar consigo mismo. Por ejemplo, me gusta mucho este árbol como proyecto de vida. Por ejemplo, uno como catequista, para ser una persona humanamente madura y cristianamente madura, tiene siempre que preguntarse, ¿cuál es mi inicio? Mis raíces, ¿dónde están? ¿Qué me sostiene en la vida? ¿Cuál es el tallo de mi vida? ¿Cuáles son los valores importantes que me dan seguridad, me sostienen en la vida? ¿Cuáles son mis anhelos? ¿No? Las hojas, mis anhelos, mis deseos. ¿Qué cosas bonitas tengo para dar? Las flores, ¿no? Las cosas bonitas, positivas, los dones que el Señor me ha dado. ¿Qué personas hay en mi vida? Personas significativas que me acompañan, que me ayudan, ¿no?, a madurar humanamente, espiritualmente hablando. También, ¿quién son los parásitos, ¿no? Las cosas de las que deseo desprenderme. ¿Y cuáles son? ¿Y cuáles han sido mis logros, los frutos de mi vida? De vez en cuando hace bien, ¿no?, pararnos y pensar en nuestra vida para decir, ¿dónde estoy en este momento? Y creo que hoy ser catequista
la renovación de la catequesis es parte, a mí me gusta mucho, es una expresión que le pertenece a Papa Francisco, pero es tan significativa para hoy. Ser catequista, la renovación de la catequesis es parte de la revolución de la ternura, a que el Papa Francisco nos invita. Y quiero que podamos un poquito reflexionar sobre la revolución de la ternura y qué significa. Papa Francisco, ¿no?, dice que con su sí, María, estamos en el mes de mayo, no podemos no tomar en cuenta a nuestra mamá, que la queremos mucho. Con su sí, María dio comienzo a la revolución de la ternura. Y después en el Evangelii Gaudium dice, el Hijo de Dios en su encarnación nos invitó a la revolución de la ternura. Encarnando el amor, la misericordia, la bondad de Dios, Jesús nos invita a ser revolucionarios, pero no como quiere, sino como quiere Dios. Dice Papa Francisco, no debemos tener miedo de la bondad, más aún ni siquiera de la ternura. No teman participar en la revolución a la que Él nos llama, la revolución de la ternura. ¿Y qué es la ternura? Es el amor que se vuelve cercano y concreto. El amor que se vuelve cercano, la cercanía y concreto, verdadero. Es un movimiento que parte del corazón, que va a los ojos, a los oídos, a las manos. A los ojos para darnos esta mirada de ternura, los oídos para ayudarnos a escuchar con ternura y las manos para acariciar con ternura. ¿No? La ternura que es la alegría del corazón. La ternura se expresa a través de actitudes concretas de proximidad, cercanía, misericordia. La ternura es consuelo, la ternura es una mirada serena y sencilla, la ternura es una linda sonrisa, la ternura es un gesto gratuito de aprecio y bondad. ¿Y por qué revolución de la ternura? La ternura es la fuerza del amor humilde, lo dice Dostoyevsky. La ternura es la fuerza del amor humilde, que florece solo desde un corazón libre. Es importante la libertad, capaz de ofrecer y de recibir amor. Mirando con respeto y amor a las personas, también podemos hacer la revolución de la ternura. Ustedes piensen en lo que son y hacen como catequistas, en esta óptica de la revolución de la ternura. La misericordia y la ternura dan un rostro humano a la sociedad y a la iglesia. Estas son fotos desde cuando el Papa Francisco estuvo en Rumanía. Allá cerca de él, en unas fotos, estoy también yo. Por allá. Tenía siempre que estar cerca de él porque cuando necesitaba la traducción tenía que intervenir. Pero cuando estaba con los enfermos, con las personas más enfermas, no necesitaba de traducción, ¿no? Revolución entonces, ¿por qué? Porque es fuerza que cambia la ternura, que cambia el corazón y transforma el corazón humano, la sociedad, las relaciones entre las personas. La revolución de la ternura humaniza a los demás. ¿Y cuánto necesitamos hoy de ser humanos? Si no hay humanidad, vea, no hay fe. No hay fe si no hay humanidad. Y la revolución, la ternura, embellece a los demás, los hacen lindos, hermosos. Hemos visto, ¿no?, que el anuncio no tiene que ser no solo exacto, sino tiene que ser hermoso, que atraiga a los demás, ¿no?, a la alegría, a la belleza
de estar con Dios. La revolución de la ternura es una forma de buscar la verdad, no de imponerla. Imponer la verdad significa tener un corazón duro. Hemos visto estos días también cuántas veces hemos repetido, el Evangelio no se impone. El Evangelio se propone a la libertad del otro. La verdad no se impone, no se grita. La verdad y el amor de Dios se propone a la libertad del otro. Hacerla sentir la verdad en su humanidad y belleza. Una verdad que atrae y en la que la persona encuentra el sentido de la vida. Este también es lo que tiene que hacer, ¿no?, un catequista o un agente pastoral. La revolución de la ternura es también una revolución de la belleza. ¿Saben de dónde son estas fotos? No saben, ustedes que son bolivianos. El Salar de Uyuni tienen un montón de bellezas. Hay que contemplar la belleza y contemplar la belleza de Dios en la creación, ¿no?, en la naturaleza tan bonita, tan hermosa que tiene. La revolución de la ternura es también una revolución de la belleza. Abrimos los oídos, encontrar la belleza en el corazón de las personas. Encontrar la belleza en el corazón de nuestros catequizandos. Luchando contra la fealdad. ¿Cuántas cosas feas nos rodean? Luchando contra la fealdad, la brutalidad. La ternura nace como una armonía interior, brota de la belleza y envía a la belleza. Yo creo que si nosotros logramos hacer esta cosa, no sé cómo llamarla, ¿no?, esta dinámica, vivir esta creatividad de la belleza, mucho va a cambiar en nuestra iglesia. Tanto necesitamos de belleza dentro. Belleza en la liturgia, belleza en la catequesis, belleza en la vida y el testimonio personal de cada uno de nosotros. Y hay gestos concretos de ternura, como un lenguaje de ternura al rostro, la mirada a la palabra, las manos delicadas, la caricia, las manos abiertas, el abrazo, los oídos finos, la capacidad de escuchar. No, la ternura en la mirada. Con la mirada podemos decir un montón de cosas, también a veces opuestas. Podemos decir apreciación, alegría, aliento, cariño, amor, interés, atención, pero también indiferencia, juicio, reproche, sospecha, envidia, orgullo, rechazo, odio. Cuando voy a hacer catequesis, ¿cómo es mi mirada? ¿Cómo miro a los demás? La ternura en la palabra. También hay mucho que decir sobre el poder de la palabra. Para expresar ternura, la palabra debe ser una palabra de aliento, de aprecio, de agradecimiento, de alivio, de consuelo, de bendición. Bendición, ¿qué significa? Decir bien del otro. ¿Qué digo de mis catequizandos? ¿Qué digo de mis colegas catequistas? ¿Qué digo del sacerdote, de mi párroco? El tono de la voz con el que se pronuncia la palabra es importante, ¿no? Puede ser uno que traiga paz o puede herir. Puede mostrar amor, pero también expresar maldad. ¿Cómo son mis palabras? Y yo como catequista, como sacerdote, como religioso, ¿qué palabra utilizo? Mi vocabulario normal, ¿de qué palabra usa? Yo cuando escucho cosas feas, no sé, me duele dentro. Nunca estuve acostumbrado, y sobre todo escuchar
no, a la gente de iglesia a decir palabrotas, es como ensuciar las cosas alrededor de mí. Pero digo, ¿cómo puedo yo, hombre, mujer de iglesia, hablar de Dios utilizando palabras feas en mi vocabulario? Y a veces en español hay unas palabras muy feas, que casi a veces entran en el lenguaje común. Esto es lo peor. Si yo quiero hablar de Dios, no lo puedo hacer con las palabras feas. Hay que aprender, ¿no?, a cuidar un poquito nuestra manera de decir las cosas, las palabras que utilizamos. La ternura de un abrazo. Un abrazo es un gesto sencillo, posible a todos, que expresa protección, apoyo, acogida, transmite confianza, da coraje, fortalece la comunión, acompaña con amor en el difícil camino de la vida, afirma la preciosidad del otro, fuente de alegría y paz. La ternura de una caricia, acariciar, consolar, lo que es un gesto sencillo, dulce, delicado, a través del cual se puede expresar cercanía, cariño, consuelo, amabilidad. A través de la caricia se transmite el siguiente mensaje: eres valioso, quiero lo mejor para ti, te mereces toda la estima y el aprecio, eres importante y yo estoy aquí para ti. ¿Cuándo es importante? Sobre todo en las familias, saber utilizar, ¿no?, el lenguaje de la ternura, que hemos perdido. Y esta pandemia nos ha hecho más duros de corazón, más indiferentes al otro. Decía Papa Francisco, de la pandemia o salimos mejores o peores. Lastimosamente hemos peorado. Tenemos que reconocer. Hemos perdido esta humanidad bonita, esta mirada de bondad, de ternura, de amor, esta capacidad de abrazarnos y hacerlo con naturaleza, sin pensar en cosas malas. Dar una caricia sin juzgar e interpretar los gestos. La ternura en la escucha, tener oídos finos, ir más allá de los prejuicios, de la apariencia. ¿Con quién más estoy? Cuando estoy con mis muchachos, cuando estoy con los catequistas, cuando estoy con la gente. ¿Con quién más estoy en compañía? ¿Cuáles son los criterios, ¿no?, de belleza, de compañía que tenemos? Ponerse, la escucha, ¿no?, ponerse en lugar del otro, mostrar y escuchar con empatía. Esto presupone habituarse a hacer silencio. ¿Cuánto nos cuesta a veces hacer silencio? Hacer callar nuestras palabras egoístas, feas, interesadas, egocéntricas, y escuchar la voz del otro. Escuchar también lo que el otro no logra, no puede decir. ¿Cuántos gritos hay en nuestros niños, jóvenes, adolescentes? Hay que escuchar, que no dicen, no expresan. Hay que saber escuchar también estos gritos. Dios es ternura, Dios es misericordia. En el pesebre, el niño Jesús está con los brazos abiertos. En la cruz está con los brazos abiertos, porque Dios quiere darnos su abrazo a todos. Y el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión no es otro que el gran abrazo de misericordia de Dios. Un Dios, ¿no?, que siempre que regresamos con el corazón arrepentido, así como hizo con el hijo pródigo, no lo regaña, no lo condena, no lo grita, sino que lo llena de besos, revolución de la ternura. Lo abraza, revolución de la ternura. Y hace fiesta, revolución de la ternura. Por eso, dejémonos abrazar.
por Dios. Papa Francisco siempre decía también los días pasados, utiliza estas tres palabras como tres actitudes que Dios tiene: cercanía, misericordia y ternura. Entonces, para una espiritualidad de la ternura y de la misericordia, no necesitamos de esta mirada buena y profunda, de estos ojos grandes, penetrantes, profundos, capaces de ver el otro, sus necesidades. Pensémonos en nuestros catequizandos, ¿no? Entonces, por eso nosotros, trabajando con nosotros mismos, tenemos que curar la vista, mirar con los ojos positivos, con los ojos de bondad. Necesitamos para una espiritualidad de la ternura y de la misericordia un buen oído, sensible, fino. Ejercitar la capacidad de escuchar con atención y discreción, suspendiendo cualquier juicio, el grito de los demás, escucharlo. El grito de la historia de los pobres, dejarnos interpelar, responsabilizar. Entonces, curar los oídos es el trabajo que tenemos que hacer, escuchar con el corazón. Sanar el propio corazón endurecido, que muchas veces lo tenemos. Hacer un camino de purificación interior, dejándonos encontrar y transformar por el perdón y la misericordia de Dios. Entonces, cuidar el corazón, aprender a amar. Nosotros aprendemos a amar cuando nos dejamos amar por Dios y sentimos este amor de Dios. Y manos delicadas y pies en movimiento, ¿no? Salir de la propia comodidad, interés, egoísmo, ir al encuentro del otro, vivir el amor con gestos concretos de ternura, bondad, generosidad, saber acariciar, abrazar, hacer caridad, ayudar. Uno lo puede hacer solo cuando tiene un corazón libre. Si no hay un corazón libre, no puede hacer. Y todo va interpretado después. Entonces hay que hacer ejercicio para salir al encuentro del otro. Una pregunta que dejo para ustedes. Ya la hora, sí, ahorita termino. ¿Qué significa para un catequista participar a la revolución de la ternura a través de su servicio? Es una tarea para la casa. Piensen en esto, ¿no? ¿Qué significa para mí como catequista participar activamente en la revolución de la ternura en el servicio de catequista? Llevemos a todos la misericordia y la ternura de Dios para cambiar el mundo, para cambiar corazones. Siempre, dice Papa Francisco, estamos en el mes de mayo, quiero terminar con esto. Cada vez que miramos a María, volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. Quiero que terminamos todo con esta oración tan bonita, poniéndonos de pie, por favor. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos, oh Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Amén. Ya no está escrito esto. Se sientan. La dulzura de su mirada, pueden sentarse, nos acompaña siempre. La dulzura de la mirada de María. Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Saber mirar a los demás con misericordia, con ternura, con bondad. Y la dulzura de su mirada de María nos acompañe para que todos podamos redescubrir la alegría de la ternura de Dios. Muchas gracias. Les digo también en rumano, mulțumesc.
Allá tienen mi número de celular. Hemos hablado de estoy disponible para poder dialogar también personalmente o quien quiere confesarse. Por favor, yo no utilizo el número sino WhatsApp. Que me escriban en WhatsApp y después yo voy a contestar y a decir cuándo podemos encontrarnos. Yo vivo en María Asunta y en la mañana y la tarde tengo siempre un poquito de tiempo para regalarlo a las personas que quieren. Entonces, si alguien quiere contactarme personalmente, no me llamen porque a veces con el Entel no hay red o desaparece la red y no utilizo el teléfono sino por el WhatsApp, ¿no? Me escribe y después yo cuando puedo contesto. Muchísimas gracias, Padre, por toda la enseñanza. Ojalá seamos capaces todos de ponerla en marcha y de ponerla de verdad en nuestra vida, la revolución de la ternura. Creo que se merece un gran aplauso, pero también se merece algo más. Queremos hacerle, en nombre de todos, un muy pequeño obsequio, una bolsa de artesanía de misionero, ya que usted es misionero por todos los sitios. Y una estola de aguayo para que de vez en cuando la ponga y al celebrar misa se acuerde de todos nosotros. Yo creo que más el sacramento de la reconciliación. Sí, por eso se ha buscado morada. Es para que se acuerde de nosotros porque lo necesitamos para poder ser esos catequistas que usted quiere que seamos. Muchísimas gracias, Padre, y que Dios le bendiga. Muchas gracias. Muy lindo.